¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Y si fuera cierto, podcast de Nuevo Tiempo Uruguay. Mi nombre es Nacho Alberti y aquí los voy a estar acompañando en un episodio que no se van a querer perder. Un episodio buenísimo, como todos los episodios que tenemos aquí, gracias a Dios, que nos va conduciendo y guiando para que pueda ser de bendición, no solamente para los que estamos aquí, sino para que sea de bendición para ustedes que están ahí del otro lado también. Recuerden de suscribirse a nuestro canal oficial de YouTube haciendo clic allí en suscribirse, en el botoncito de suscribirse, activando la campanita para activar todas las notificaciones cada vez que subamos algún contenido nuevo en nuestro canal oficial. Y también recuerden de compartir este episodio copiando y pegando el link allí con todos sus contactos a través de las redes, a través de su WhatsApp y demás. Dicho esto, ahora sí les voy a contar que estoy acompañado de un licenciado en teología que nos va a estar explicando acerca de un tema que está buenísimo. Yo no sé si presentarlo yo o que lo presente él porque nos va a saber decir más detalles. Pero mejor primero vamos con las personas que son lo más importante. Con nosotros, licenciado en teología, pastor de la Iglesia Adventista, nuestro querido amigo, director de la radio Nuevo Tiempo en Uruguay, director de Nuevo Tiempo en Uruguay también, Víctor Lukuix. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Todo bien? Hola, Nacho, muy bien, muy bien. Qué presentación. Impresionante, sí, ¿no? Sí, mínimo. Qué capo, qué capo. ¿Cómo estás? Pero De paso, bien. no te saludé. No nos saludamos. Ahí está. ¿Todo bien? Como siempre. Eso. Sí, muy bien, muy bien. Sí. Gracias Buenísimo. a Dios. Contento de que al fin podamos hacer este episodio que lo teníamos ahí como... Teníamos pendiente. Lo teníamos ¿no? pendiente, Sí. estaba ahí, que se hacía, que no hacía, y ahora se dio todo. La parte tecnológica también, que ya nuestros amigos y amigas van a ver de qué se trata para que podamos explicar bien. Y bueno, como te dije antes de que pusiéramos a grabar, explícame como que no sé nada, que es la verdad. No sé nada de este tema. Somos dos. No, al revés. No, al revés. Además ya te escuché en otras oportunidades explicar sobre este tema. Lo haces muy claro y eso está buenísimo porque es súper fundamental porque cuando hablamos de, por ejemplo, la salvación que Dios quiere para la raza humana, explicado en este tema que muchos cuando lo abordan es como que no, mucho simbolismo, que esto, que lo otro, y cuando lo empezás a ver en detalle te da un panorama espectacular y cómo Dios está en cada uno de, justamente, valga la redundancia, de los detalles para que podamos ser salvos. Y esto está explicado en esto que ya se puede ir mostrando, que está en el medio de la mesa, y en lo que vos nos vas a ir mostrando en la pantalla también, que es el santuario. ¿Podríamos decir que ese es el tema, Víctor? El santuario de Dios. ¿Cómo podríamos titularlo? Sí. Esto es el santuario, famoso tabernáculo, ¿no es cierto? Que Ahí estaba va. en el desierto. Específicamente estamos acá con un bosquejo, tanto en maqueta, Nacho y amigos, como también vamos a estar dibujando, haciendo algunas explicaciones por acá, o tratar por lo menos de esto, si la tecnología nos acompaña. Así es. Bien, específicamente de lo que fue el tabernáculo en el desierto, ¿no? Cuando el pueblo de Israel sale y los acompaña allí el tabernáculo, porque después Salomón lo construyó fijo allí por mandato del Señor en Jerusalén, ¿no es Ahora, cierto? alguien podría preguntarse por qué la necesidad de Dios o del pueblo de Dios, vos nos dirás, o la necesidad de ambas partes, digamos, de que haya un tabernáculo en el medio y que lo lleven para todos lados, porque en algún momento fue fijo, pero también fue móvil, ¿o no? Se lo llevaban por ahí porque eran nómades y lo andaban llevando. ¿Qué necesidad de hacer esto, no? De llevar tantas cosas y tanto trabajo. ¿Hay alguna explicación del por qué o uno puede sobreentender por qué es importante que Dios esté en el medio? Buenísimo. Bueno, en primer lugar, Nacho, esto fue un mandato de Dios que le dijo a Moisés que construyera esto. Okay. Y le mostró, digamos, un modelo que es lo que estaba en el cielo y le dice, vas a tener que hacer esto igual, ¿no? O sea, reproducir esto, un bosquejo de esto, digamos, ¿no? Entonces le da los indicativos, le explica las medidas, etcétera, y todo esto tenía que estar ahí. Ahora, ¿qué representa todo esto? ¿Por qué llevar todo esto? ¿Para qué Dios les pide esto al pueblo de Israel? ¿No es cierto? Esa, si entiendo, es la pregunta. Sí. Bueno, entonces, uno va a la Biblia y uno dice, esto es importante, Nacho. Mucha gente dice, bueno, el Antiguo Testamento ya es como que pasó y ya está. Pero todo lo que está en el Antiguo Testamento, y especialmente, Nacho, el santuario, da y arroja luz y explica todo lo que vendría en el Nuevo Testamento, hasta las profecías incluso.
Ah, ¿también hay Sí, profecías en el santuario? Exactamente, Ah, exactamente. tremendo. Entonces, el santuario, digamos, es, si uno va, por ejemplo, a Salmos 84, si uno va a Salmos 26, Salmo 27, y hay varios textos más que uno podría decir, bueno, ¿qué significa el santuario? El santuario es, yo le llamo así, el aula bien más grande que existió o más didáctica que existió. ¿Por qué? Porque entraba la enseñanza por los 5 sentidos. Wow. ¿Y qué enseñaba el santuario? Enseñaba, según como dijimos los textos, Salmos 84, 26 y 27 y otros tantos, bien, enseñaba el plan de salvación. Claro. ¿No? Vieron mis ojos tus caminos, oh Jehová, ¿no es cierto? Dice ahí O sea, Salmo. Ajá. podríamos decir que estaba la necesidad de Dios de estar en medio de su pueblo, la Exacto. necesidad del pueblo de tener a Dios en medio de ellos, y había una enseñanza, digamos, había algo que Dios quería enseñarle al pueblo a través de esta estructura que es el tabernáculo. ¿Se sabe más o menos de qué medida hablamos? Porque cuando le decimos, bueno, lo cargaban por el desierto, uno puede pensar que era una valijita, Sí. a lo mejor. Más o menos, chiquitita así. ¿No? Claro, chiquitita, pero no. No, Era grande. Era más o menos para que ustedes tengan una idea, no sé, creo que ya estamos viendo, ¿no es cierto?, la maquetita que tenemos acá. Sí. Pero toda la parte externa, ¿no es cierto?, que estaba rodeada de 20 columnas laterales y a lo largo, digamos, 20 al sur, 20 al norte, y al este y al oeste había 10 columnas. Esas 20 columnas del norte y del sur tenían 45 metros más o menos de largo. ¿Bien? Wow. Y 22 metros y medio Tremendo. en el oeste o en el este, digamos, ¿no? Ujú. Y después el tabernáculo ahí adentro tenía unos 30 metros de largo, más o menos, para que se tenga una idea No, o sea, del tamaño de todo esto, ¿no? Era grande. No era, Sí. o sea, había columnas y las columnas estaban rodeadas De una tela de lino. de una tela de Bien, lino. entonces no se veía así tan fácil, digamos. Ujú. Y había una entrada que estaba hacia el este, la única entrada que había. Siempre estaba hacia el este. Exacto, siempre apuntaba hacia el este, todo esto tenía un orden exacto de armado y de desarme, ¿no es cierto? Ah, ok. Impresionante todo. Bien, así que hablamos de algo magnífico, gigante, Ujú. bien, y que yo me imagino muchas veces de esto, que todos tenían más o menos que entender o tener una idea para qué era todo esto. Claro. Porque me imagino a los niños, ¿no es cierto?, hinchando ahí la túnica del papá o de Claro. la mamá, ¿no? ¿Y qué es eso, papá ¿Qué es o eso? mamá? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay olor a incienso Claro. que se siente de lejos? ¿Por qué ¿Por qué llevamos estás llevando los corderitos? eso? ¿Por qué llevamos un animal ahí, ¿no Claro. es cierto?, a sacrificar. Ujú. Bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué Dios habrá pedido esto, no? Y ahí viene cuando la cabeza empieza a hacer... ¿no? Y uno dice, ¿qué quiso enseñar Dios con esto? Wow, el plan, como dijimos, de salvación ante la situación del ser humano. ¿Y cuál era la situación del ser humano? Ahí va. Jesús dijo en Juan 16:8, dice, el Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo, dice que vino al mundo Ajá. a convencerlo de pecado, justicia y juicio. 3 Sí. problemas que tenemos los seres humanos. Hay una tomografía espiritual. Tenemos 3 dramas. Ok. Tenemos pecado, o sea, somos pecadores. Tenemos falta de justicia, no somos justos, ¿no es cierto? Y se viene un juicio. Son 3 Ok. problemas que tenemos. Ahora, el santuario presentaba la solución a esos 3 problemas. Wow. Ya desde antes, ¿no? Y muy vinculado al Nuevo Testamento. No es que esto ya... esto era un símbolo, todo esto era un símbolo del plan de salvación a través de Jesús. Ujú. ¿No? Todo simbolizaba a Jesús y todo tenía otro simbolismo también en el camino de regreso a Dios Claro. del ser humano. Impresionante. Claro, y que cada parte tenga un símbolo, digamos, y hacerlo repetidamente, me imagino que era justamente esta forma didáctica de Dios poder enseñarle. Cuando uno hace algo de manera repetida, termina aprendiéndolo. Y Exactamente. si además tiene significado, Wow. entonces ya está. O sea, se Eso. terminó el círculo de la enseñanza, digamos, del aprendizaje. Exactamente. Está buenísimo. No, teníamos acá, ¿no es cierto? Aparte de que entraba por los 5 sentidos, ¿no es cierto? Porque había fiestas en las que había que comer, ¿no es cierto? Entraba el olfato, la vista, el tacto, ¿no es cierto? Un montón de cosas. Normalmente venían las familias, había 3 instancias en las que todo Israel, de donde estuvieran, tenía que venir hasta Jerusalén, específicamente al templo, trayendo allí su ofrenda, ¿no es cierto?, de paz, su ofrenda de arrepentimiento, Ujú. su sacrificio de arrepentimiento. Y eran 7 fiestas anuales, venían 3 veces al año. Y en Éxodo era a tal punto que en Éxodo Dios les dice, ustedes vengan, que nadie codiciará sus cosas.
Ajá. Entonces era como una promesa para que ellos estuvieran tranquilos y pudieran venir todos a celebrar. Claro. ¿No? ¿Y por qué tenían que venir todos acá? ¿No? Bueno, a aprenderse el plan de salvación. Acá, Nacho, hicimos... A ver, bien, a ver. ¿qué tenemos acá? Tenemos tecnología. Ajá, eso, tenemos acá. Así. Bueno, yo voy a tratar de cerrar acá esto. De que paso, molesta. le agradecemos al equipo de producción, a Juan, que está ahí hoy detrás de cámara, a Edo, a todo el equipo Exacto. que siempre nos acompaña, Ahí está. que nos permiten tener esta tecnología hoy para poder explicar un poco más en detalle. Acá lo pusimos, ¿no es cierto?, en grande, desde arriba. Ustedes lo están viendo acá, todos los implementos. Claro. Cuando uno entraba por la entrada, Nacho y amigos, desde el este, lo primero que encontrábamos era el altar del sacrificio, ¿bien? Ajá. Donde se sacrificaba, se sacrificaba el animal, al costado venía la familia cantando normalmente. Después el padre de familia degollaba el animal, cordero, ¿no es cierto?, sin mancha, por ejemplo. ¿Querés Bien. mostrarlo ahí, si querés? Venían por aquí. A ver si me responde aquí. Un segundo. Ahí va. Ahí está. Ahora Bueno, sí. no me está funcionando el lapicito, no importa. Venían por aquí, por el este. Bien. Ajá. Por aquí. Y el padre de familia ponía las manos, ponían toda la familia las manos y el padre de familia degollaba el animal. Símbolo de que alguien tenía que venir a morir por la humanidad, por lo que nosotros hicimos. Claro. Alguien tenía que pagar el precio del pecado. Exactamente, ¿no? Y ahí tenemos Isaías 53, por ejemplo, ¿no? Isaías 53, vamos a ponerlo acá para que vaya quedando. Dale. Avanzamos. Isaías 53. Isaías Después 53. hacemos que los editores pongan abajo Isaías Ahí 53. está, ponemos acá. Bien, vamos a ponerlo acá. Ok. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. 53. Bien. Acá el cordero simbolizaba el futuro Mesías que vendría a morir por toda la humanidad. Ujú. Bien. Entonces, Jesús no vendría a morir solo por el pueblo judío, vendría a morir por toda la humanidad. Este era el plan de salvación que se iba a presentar a toda la humanidad. Ok. Entonces, ya al principio nos encontrábamos en la entrada aquí del este, bien, con el altar del sacrificio. Bien, teníamos que entrar al plan de salvación solamente a través del sacrificio de Jesús. Tremendo. No entrábamos por otra forma, no entro por hacer cosas, no entro por ganarme un cielo, Claro. entro a través del sacrificio de Jesús. Bien, ya desde el Antiguo Testamento, porque algunos dicen, no, pero el sacrificio de Jesús anuló todo el Antiguo Testamento. No, cumplió el Antiguo Testamento, Claro. ¿no? Porque ya estaba todo simbolizado aquí. Ni tampoco había que hacer otra cosa, escalarse 3 montañas, Eso, ni nada, no. nada Sí, de eso. sí, Sino exactamente. Jesús era el camino, digamos. Exactamente. Es el el camino. ¿No? Y después, segundo, que no sé si aquí la cámara creo que está tomando, sí. Ujú. Lo segundo que nos encontrábamos era la fuente, ¿no es cierto? Ajá. Vista de arriba, ahí pusimos un circulito. Una fuente que simbolizaba, ¿no es cierto? Bueno, todo dijimos que simbolizaba a Jesús, ¿no? El altar, Jesús sacrificando, ¿no es cierto?, su vida por nosotros. Después Jesús limpia nuestros pecados. Ajá. Bien, y esta parte toda estaba, a ver si la puedo señalar. Ahí Vamos va. a hacer aquí así, un segundito. Ahí está, acá se ve, ¿no es cierto? Yo estoy señalando estas dos cosas que están aquí a la entrada. Todo esto era un patio abierto, que se llamaba atrio, ¿bien? Incluso Ok. rodeaba aquí, ¿no? Y esto que vemos aquí era el tabernáculo, que era una especie de carpa gigante. Ok, a ver, Bien. para ver si entiendo. O sea, Ajá. todo este cuadrado, este rectángulo grande, Ahí está. son esas columnas que vos nos dijiste con Exacto. el lino. Exactamente. Ok, rodeado con el lino. Ajá. Adentro de eso estaba el primer mueble. Eso, muy bien. Digamos, muy bien. Sí, sí, muy bien, perfecto. Donde se Bien, hacía el altar del sacrificio. Exacto. Después estaba donde se El lavaban los lavacro pecados. o la fuente, ¿no es El cierto? lavacro, la fuente Ujú. donde se lavaban los pecados. Exacto. ¿Y después qué Ahí seguía? está, porque el sacerdote tomaba allí, bien, vamos a señalar acá, el sacerdote tomaba el animal, ¿no es cierto?, degollado, lo preparaba aquí, lo ponía, ¿no es cierto?, y limpiaba sus manos. Ah, ok. El sacerdote también era un símbolo de Jesús, ¿bien? Y aquí en esta carpa gigante había 1, 2, 3, 4, 5 columnas para entrar, Ajá. ¿bien? O sea que ¿cuántos espacios quedaban acá? 4 espacios. 4 espacios. Bien, después vamos a hablar de eso. Quedaban 4 espacios para entrar. Uy, tremendo. Bueno, entonces, entraba por aquí y teníamos a la izquierda del sacerdote, bien, teníamos un candelabro, de 7 brazos, que ahí lo estamos viendo. Bien, a la derecha teníamos el altar, ¿no es cierto? Perdón, la mesa con los panes sin levadura, 6 y 6.
Bien, y al frente del sacerdote quedaba el altar del incienso. Eso siempre estaba prendido, siempre estaba largando un aroma hermoso. Bien, ahí toqué sin querer. Bien, y acá tenemos el candelabro entonces que también siempre estaba encendido con 7 brazos. Bien, siempre estaba con aceite allí, siempre iluminando. Bien. Ahora, dijimos, ¿qué significaba ahora la fuente? ¿No? Ya que teníamos acá, a ver si esto funciona, un segundito. Ya que teníamos acá, ahí está. El simbolismo de Jesús entregando su vida. Ahora Jesús limpiando nuestros pecados es la fuente. Él limpia nuestros pecados. Es más, Efesios, por ejemplo, Efesios 5, ahí está, 5, a ver si encuentro acá la puntuación, 25 y 26, nos dice justamente que limpió a la iglesia a través de su palabra. Ajá. Bien, o sea que Jesús limpió al pueblo, ¿no es cierto? Limpia a la humanidad a través de la Biblia. Bien, y esta fuente estaba hecha de bronce y fue una ofrenda de espejos de las mujeres del pueblo. Una ofrenda de espejos. Y vamos a poner esto acá. Bien, entonces, justamente simbolizando que la Biblia también es como una especie de tomógrafo espiritual que me muestra cómo estoy, qué cosas tengo que muestra cambiar. nuestra condición. Exacto, ¿no es cierto? Bueno. Uno abre la Biblia y dice, wow, qué diferencia hay entre Cristo y yo, ¿no es cierto? Y mi vida. Y uno cuando entraba a esta parte, esto dijimos que es el atrio, ¿bien? Vamos avanzando por acá. Dale. A ver, esta parte, vamos a poner el texto aquí. Esto es el atrio, es el patio abierto, ¿no es cierto? Ajá. Y después estaba esa gran carpa. Ahora, habíamos dicho también que teníamos 3 problemas que el Espíritu Santo nos vino a mostrar. ¿Voy bien? ¿O muy Perfecto. entreverado? No, Vos no, decime, perfecto. Nacho, ¿eh? Pecado, justicia y juicio. Exacto, pecado, justicia y juicio. Teníamos 3 Muy problemas acá, ¿no es cierto? Pecado. Uy, no sé qué toqué. 3D. 3D, acá tenemos la Tenemos los perspectiva. Bien. Vamos a ver si lo puedo cerrar. Ahí está. Entonces, tenemos 3 problemas. Aquí tenemos pecado. Tenemos otro problema por acá que lo vamos a poner. A ver si funciona. Ahí está. Justicia. O sea, no tenemos justicia. Y tenemos otro problema más. Que va a haber un juicio. Que se viene un juicio. ¿No? Se viene un juicio. O sea, estamos en el horno hablando mal y pronto, ¿no es cierto? Porque somos pecadores y no tenemos justicia. Y se viene un juicio. Entonces, justamente, amigos, el atrio ya me daba la solución al primer problema, Nacho. Nosotros tenemos pecados. Okay. Nos hemos equivocado, hemos tenido problemas, ¿no es cierto? Hemos tenido errores, ¿no? Personales, errores que yo he cometido y que yo he causado. Entonces Jesús muere por mí y limpia mis pecados. Me deja una página en blanco, me deja una vida en blanco. El problema del pecado, Jesús lo soluciona con su sacrificio y limpiando mis pecados a través de su palabra. Oh, tremendo. O sea, lo primero que aprendían el pueblo de Israel cuando pasaban por esto, digamos, sí. Era eso, de que Jesús resolvía el problema del pecado. Así es. El primero de los 3 grandes problemas de la humanidad. Exacto. ¿Vamos bien? Excelente. Bueno. Muy bien. Muy bien, después entrábamos por aquí, dijimos, y el sacerdote tenía a la izquierda el candelabro, adelante el altar de incienso y a la derecha los panes sin levadura, o sea, una mesa con 12 panes, 6 y 6 panes. Bien, bueno, ¿qué significaba cada una de estas cosas? Vamos a ver si me responde aquí la pantalla. Bien, vamos a poner acá. Ahí ya toqué algo mal, no hay problema. No pasa nada. Ahí está, vamos a poner de vuelta ahí. Juicio. Ahí está. Y ahora vamos a poner acá. Ponemos de vuelta el candelabro. Bueno, Apocalipsis 1:20, Nacho, dice que los candeleros, bien, había 7 candeleros allí, simbolizan a la iglesia o a las iglesias a lo largo de la historia, porque en realidad Apocalipsis empieza a hablar allí, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, de la iglesia a lo largo de la historia. Ahí está la condición, digamos, de la iglesia. Exacto, la iglesia a lo largo de la historia. Entonces, el número 7 en la Biblia es plenitud, ¿no? La plenitud es la totalidad. Ajá. Entonces, Apocalipsis 1:20, ¿no es cierto? Dice justamente que aquí simboliza la iglesia. Si nosotros hilamos más finito, bien, teníamos un candelabro que se le ponía aceite, ¿no es cierto?, para que funcione. El aceite también símbolo del Espíritu Santo.
e iluminaba. Wow. Obviamente que todo es símbolo de Jesús porque Él es la luz, ¿no? Ok. O sea, la iglesia tenía que pedir el Espíritu Santo para poder iluminar. Wow. ¿Bien? La iglesia tenía que orar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un símbolo de la oración. ¿Bien? El altar del incienso. El altar del incienso. ¿Dónde dice eso, pastor? Bueno, Apocalipsis otra vez, vamos ahí. Apocalipsis. Y tenemos el 8.3. Bien. Uy, toqué mal. Ahí está, 8.3. Y también Apocalipsis 5.8. Bien. Entonces, tenemos aquí dos textos que justamente nos mencionan que el altar del incienso son las oraciones. Bien. Entonces, amigos queridos, aquí vamos posicionándonos. Bien. Muy bueno. Estoy moviendo otra cosa. Ahí está. Bien. Ahí va, ahí va. La tecnología a veces A veces falla. falla, ¿no? No O pasa a veces nada. el que la maneja también, no se Ah, preocupen, no. que vamos avanzando aquí. Ahí Bueno, va. y acá vamos a poner otra cosa. Bien, ¿qué simbolizaban los pancitos? Bien. Los panes sin levadura. Los panes sin levadura. Bueno, la levadura en el Antiguo Testamento, ellos ya lo tenían muy claro, era un símbolo de maldad, de pecado. Bien. Ajá. Hay varios textos, por ejemplo, 1 Corintios 5.8. Bueno, tenemos Lucas 12.1, que Jesús dice, cuídense la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿bien? Ah, mira. Y 1 Corintios 5.8 dice que la levadura es como la maldad, como la malicia, ¿no? Entonces, símbolo de pecado. Por eso, simplemente un símbolo, no es que no podamos comer levadura, ¿no? Claro. En esas fiestas, por ejemplo, particulares, sí, porque era un símbolo de que la iglesia, dijimos, debía orar, Ujú. pedir el Espíritu Santo para poder iluminar y que Jesús vaya quitando, ¿qué cosa? Los pecados. Los pecados. Ok. ¿Por qué eran 12? Bueno, ahora después vamos a ver por qué eran 12. Vamos a poner acá algún texto. Dijimos 1 Corintios 5.8. Bien. Está buena esa aclaración que haces de no es que no se puede comer pan con levadura, sino que justamente No, una vez más, como al comienzo decíamos, que es exacto. todo didáctica para que incluso hoy podamos entender de qué se trata, digamos, Exactamente. todo esto que se da en el santuario. Exactamente. Es un simbolismo, ¿no es cierto? Claro. Todo esto era un simbolismo. Y vamos a justamente a ver qué era Bueno, vimos acá. Entrábamos por ahí, ¿no es cierto, sacerdote? Teníamos el altar, ¿no es cierto?, del incienso adelante, a la izquierda el candelabro, a la derecha los panes, 6 y 6, 12, ¿no es cierto?, sin levadura. También Jesús es un símbolo, ¿no es cierto? Como dijimos, todo simbolizaba a Jesús. Yo Claro. soy el pan, ¿no es cierto?, dijo Ujú. Jesús. Juan 6, ¿no es cierto?, yo soy el pan de vida, ¿no? Él es el pan. Pero justamente Él es un ejemplo, Él no cometió pecados, pero Él también nos soluciona el segundo problema, Nacho. Primer problema, el atrio, soluciona el pecado. Jesús Ok. murió por mí y limpia mis pecados, me da una página en blanco. Ahora, yo tengo otro problema grande, que dijimos que es la falta de Justicia. justicia. ¿Por qué es un problema grande? Porque si yo recibo una página en blanco, imaginemos que yo soy una persona muy buena fuera de mi casa, pero dentro de mi casa vamos a poner algo extremo, ¿no? Dentro de mi casa soy un monstruo, ¿no? Voy, maltrato a mi familia, etcétera, etcétera. Ok. ¿No? Llego a mi casa y ya cambia el clima, ¿no? Ya soy una Claro. persona que traigo inquietud, ¿no? Ahora, pido perdón a mi familia. Jesús me da, ¿no es cierto?, a través del arrepentimiento, su muerte en la cruz, una nueva página en blanco. Pero vuelvo al otro día y hago lo mismo. Ok. Y hago lo mismo. Claro. Y al otro día lo mismo. Y al otro día lo mismo. Entonces va a llegar un momento que voy a decir, Señor, ¿de qué me sirve que me limpie los pecados y tener una página en blanco si sigo siendo el mismo? Necesito una solución a mi segundo problema. Una transformación porque no soy justo y porque me vuelvo a equivocar. Y Jesús no solo prometió el perdón de los pecados, sino también una transformación. Ujú. ¿No? Entonces, ahí está la solución al segundo problema. A ver si me funciona ahora la tecnología. ¿No es cierto? Acá tenemos el lugar santo, se llama. Ok. Esta primera parte de la carpa gigante o tabernáculo. Bien, y ahí tenemos la solución a la falta de justicia
que sería la transformación, algunos llaman la santificación. Ah, muy bueno. Que Dios me va transformando, me va cambiando, me van viendo y dice, ya no es ¿Qué? el mismo. ¿Qué pasó? ¿No? Algunos dicen, ¿te lavaron el cerebro? No, Claro. porque es imposible. Dios está trabajando conmigo. Exactamente. O sea, con el Espíritu Santo, con las oraciones, nos transforma en panes sin levadura. Exacto, va quitando De a esa poco, levadura, va ¿no? quitando Esa esa levadura malicia, a poco. esa hipocresía, esas cosas. Va quitando y ya no voy siendo otra persona, cada vez más semejante a Jesús. Muy bueno. Wow, ¿no? Tremendo. Entonces, Pero tenemos... nos queda un problema más Ahí y está. una solución más. Ahí está, se viene un juicio y algunos detalles más que vamos a ir viendo aquí. Ok. Se viene un juicio, Nacho, y hay varios textos que mencionan el juicio por toda la Biblia. Bien, entonces uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer yo en el juicio? La entrada a este lugar se llama, vamos a ponerlo aquí, a ver si anda, ahí está, lugar santo. Bien. Perdón, Santísimo. Santísimo, exactamente. Viste que sabías y no decías que ¿Viste? no sabías nada. Viste, Ahí estuve está. haciendo la tarea. Nacho, seguí. Sigue Seguimos, explicándonos. Nacho, seguimos. Ahí No. está. Lugar santísimo, mientras yo peleo acá con la... Con la tecnología. Con la tecnología, que está todo muy cerquita y por ahí agarro otra cosa que no va. A ver si puedo agarrarlo. Ahí está. Ahí Lugar va. santísimo, solo Lugar esta santísimo. partecita. Un tercio de esto era, ¿bien? Entonces, el lugar santísimo, justo era un tercio en medidas. ¿Y qué tenía el lugar santísimo? Bueno, no sé si llevo acá. Tenía este objeto que creo que la cámara está tomando, que era... ¿Te acordás cómo se llamaba, Nacho? Sí, te acordás. Se llama el arca del pacto. Perfecto. Para aquellos que nunca Muy supieron de esto, bien, bueno, capaz vieron alguna película por allá que menciona el Arca del Sí. Pacto, alguna película, ¿no es cierto? Muchas películas tienen fantasía. Pero bueno, esto existió, el Arca del Pacto, y era un cofre de madera de acacia bañada en oro. Muchos muebles tenían estas varas para poder llevarlas y transportarlas, Ajá. cuando ellos iban. Y este cofre tenía una tapa, que esta tapa se llamaba propiciatorio, ¿bien? Esta tapa también, ¿no es cierto?, con oro, y tenía la imagen de dos querubines cubriendo sus rostros y tocándose entre sí, como teniendo mucho respeto hacia lo que había aquí, ¿no? Bien. Con una actitud de mucho respeto. Ujú. Y este cofre tenía 3 cosas adentro. Acá no hay nada, pero tenía 3 cosas adentro. ¿Bien? Esto es todo justamente una maquetita. Bueno, Ok. callo la varillita. Bueno, tenía 3 cosas. ¿Bien? A Ahí, ver. ¿vos querés ponerle? Lo pongo ahí. Ahí está. A ver cómo andás de pulso. No, está espectacular. Eso. Ahí está. Bien, ahí está. Muy bien. Entonces, gracias, Nacho. Tenía 3 cosas ahí. A ver. ¿Vos recordás algo, Nacho? Dentro Sí. de la Del arca. del arca del pacto, Ujú. había 3 cosas. Sí. A ¿Te ver, me acordás acuerdo. alguna? La ley. Perfecto, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Esas famosas tablas de los 10 mandamientos. Bien. Bien. Este es el pacto que Dios hacía con su pueblo. Bien. En el antiguo cercano Oriente, específicamente en la época de Moisés, era muy común hacer pactos. Y como se registraba en escritura cuneiforme, bien unos palillos, unos estiletes que se llamaban, ¿no es cierto?, con punta triangular. Ajá. Y era en arcilla fresca. Ah, Normalmente se ok. hacían así los pactos, negocios, Claro. por ejemplo, un contrato. Como ¿no? si fueran contratos, pero se Exacto. hacían en arcilla o en Exacto. piedra. Exactamente. En piedra no se hacía. Ah, en piedra no. No, se hacían en arcilla. Ah, se hacían en arcilla. Claro, entonces, por ejemplo, algunas se dejaban secar al sol y las que querían que perduren más se cocían al horno. Ah, mirá. ¿Bien? Entonces, se ponían en el pacto, decían, bueno, había pactos de negocios, por ejemplo, te vendo un animal, vos me pagás tanto, quedamos en esto. Bien, normalmente quedaban testigos de cosas, por ejemplo, se Ajá. usaban, ¿no? Ajá. En el medio del campo, del desierto, por ejemplo, bueno, ponían una cantidad de piedras, ponían algo, entonces pasaba la gente y decía, ¿qué pasó con estas piedras? Claro. Bueno, fulano y mengano hicieron un contrato, un pacto, Claro. ¿no? Era muy común. Era como. Muchas veces se cortaba un animal y se pasaba en el medio del animal y decían que así le pase al que no cumpla el pacto. No, decían, ¿no? tremendo. Sí. Entonces, en hebreo, karat berit, cortar un pacto, se dice. Ok. ¿No? Entonces, justamente, Dios muchas veces dice en la Biblia, yo voy a hacer un pacto con ustedes. Y se estilaba a hacer un pacto también entre un rey, digamos, dominante y un rey vasallo. Venía el rey dominante y decía, mira, yo tengo un gran ejército, ustedes son una ciudad pequeña con un rey, por ejemplo, yo les ofrezco mi protección. Ajá. Yo les ofrezco mi protección, entonces ustedes me pagan un tributo, tantos animales o tantos granos, etcétera, por año, o
¿no es cierto? Y hacían un contrato en arcilla y ponían delante las estipulaciones, primero un prólogo, etcétera, como los pactos hititas que hacían así. También como un contrato de hoy, digamos, pero hoy bueno. día hacemos igual, ¿no? Claro, es lo mismo, solamente que hoy lo hacemos con papel, bueno, hoy hay otra tecnología capaz. Exactamente. Nada más que ellos, del otro lado, daban vuelta y ponían las maldiciones. O sea, si no se cumplía eso, había consecuencias, digamos. ¿Qué pasará si fulano o mengano no cumple las estipulaciones de este pacto? Bueno, pasará que el rey tal vendrá y los dioses son testigos, ponían a los dioses testigos. Dios maneja en esa época un lenguaje que era habitual para ellos. Y les dice, yo voy a hacer un pacto. Pero el pueblo de Israel no tenía absolutamente nada para dar. ¿Qué íbamos a dar nosotros, ¿no es cierto?, como seres humanos? Claro. Igual que hoy. Exacto. ¿Qué vamos a dar nosotros a Dios? ¿Qué vamos a negociar con Dios? ¿Qué podemos negociar? Nada. Por eso Dios ofrece todo. Es más, el pago que nosotros teníamos que hacer lo ofrece Dios con la vida de su hijo. Claro. Bien. Y cuando aquella vez que Moisés desciende del desierto, ni bien Dios había dado la ley, ¿no es cierto?, de vuelta, porque la ley ya estaba desde el Edén, da de vuelta la ley, el pueblo se había olvidado porque había estado esclavo en Egipto, ¿no es cierto? Y baja Moisés de aquella montaña y ve al pueblo de Israel que como demoraba Moisés, se hicieron un becerro de oro y estaban adorándolo. ¿Se acuerdan, no es cierto?, de muchas películas de esto? Sí. Y a Moisés, dicen algunos, se le cayeron las tablas de la ley, ¿no? En piedra. La diferencia es que este pacto era algo más duradero porque Dios lo hace en piedra, claro, ¿no? Y lo escribe con su dedo, los 10 mandamientos. Y se le cae a Moisés. ¿Se le cae? Pero ese es el tema. ¿O lo tira? Ese es el tema. Muy bien. Porque cuando algún rey se rebelaba de un pacto que había hecho con otro rey, normalmente, como, digamos, manifestación de romper el pacto, rompía la tabla de arcilla dejándola caer. Claro. ¡Trac! Y decía, este pacto está roto. Y se atenía a las consecuencias. Ajá. Entonces Moisés, simbolizando esto, rompe aquellos 10 mandamientos y Dios le da otro cuando el pueblo se arrepiente. Por eso muchas veces en la Biblia dice, Dios haré un nuevo pacto con ustedes, ¿no es cierto? Bueno. No es que Dios no se equivoca, no es que hace otro y cambia porque dice, bueno, no pudieron cumplir vamos a cambiar. Claro, no es que Dios se equivoca, digamos, claro, al contrario. El que rompe el pacto somos nosotros. Exactamente. ¿No? Y todo esto simbolizaba la futura muerte de Jesús que volvía a rearmar este pacto, ¿no es cierto? Nosotros seres humanos rompimos el pacto, ¿no? ¿No es cierto? Caín matar a Abel, etcétera, ¿no es cierto? Entonces desobedecer a Dios. Y ahí estaban. Por eso está el pacto adentro del arca. Y por eso se llama el arca del pacto, claro. Justamente. Y acá adentro estaban los famosos 10 mandamientos en las tablas, ¿no es cierto? Escritas con el dedo de Dios. Y también había 2 cosas más, ¿te acordás, Nacho? Me acuerdo una más. Una más. La vara de Aarón. Perfecto, que floreció. Que floreció, exactamente. Perfecto, era una vara seca que dio almendros, ¿no es cierto? Floreció. Bien, ¿Y qué más una había? cosa, una urna de oro con algo adentro. El maná. El maná, exactamente. Uy, sí. Hizo la señal. Tic, tic. Sí, ahí está. Ya. Maná. Comer y nos acordamos de todo. Enseguida. El maná, claro. Entonces, justamente, amigos queridos, 3 cosas. ¿Por qué 3 cosas y no 2 y no 7, que es el número de la plenitud en la Biblia? ¿Por qué 3 cosas? ¿Y por qué estas 3? ¿Y por qué estas 3? Claro. Bueno, una vez ya sabemos, el pacto lo explicaste recién. Exactamente. Entonces, 3 cosas. ¿A qué te recuerda el número 3? ¿Te recuerda algo? La Trinidad. Perfecto. Bien, a lo largo de toda la Biblia tenemos muchos textos que hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Bien? Claro. En Antiguo Testamento también, ¿no es cierto? Proverbios dice, conoces el nombre de su Hijo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, habla, que sería para otro episodio hablar solo de la Trinidad. De la Trinidad solo tenemos para espectacular. hablar, ¿no es cierto? Está bueno. Y fíjense, aquí creo que se ve en la pantalla, que teníamos cuántas columnas acá. Ya no había 5 columnas acá, había cuántas columnas. 4 columnas. 4 columnas. ¿Cuántas entradas quedan? 3 espacios. 3 espacios. 3. El 3 estaba en todos lados. Muy bueno. O sea, la presencia de Dios estaba aquí, simbolizada en el arca del pacto. Bien, también estaba la gloria de Dios allí en el santuario, la Shekinah. Bien, entonces, y el plan de salvación y lo que hace la Trinidad, yo le llamo la presidencia del universo, que es la palabra Dios, la presidencia del universo. ¿Qué hace Dios por el ser humano en este plan de salvación? Hace esas 3 cosas. ¿Bien?
de lo que estaba ahí adentro del arca del pacto. Bien, tenemos los 10 mandamientos, nos da su carácter, ¿no? Ajá. Porque ese es su carácter, Ajá. ¿no es cierto? Es amor. Los primeros 4 hablan de la relación con Dios y los últimos 6 la relación entre ser humano, Exacto. ¿no? Entre seres humanos. Entonces, después estaba la vara de Aarón que floreció. Hay por lo menos 3 términos que yo conozco en hebreo que hablan de varas. Ajá. De varas que tienen que ver con el pastoreo, ¿no? Este término que hace alusión a la vara de Aarón es la vara que era la vara un poco más corta y que también se puede traducir como cetro, ¿bien? Ajá. Y también era la vara para defender a los animales, ¿no? Porque Ajá. había otra que tenía ¿no es cierto? Una Sí, un especie de ganchito. curvatura, Ajá. eso, para poder, ¿no es cierto?, traer al animal cuando estaba. Claro. Las cabritas vieron como trepan y. Ajá. Bueno, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces, y el maná, que era el pan que descendió del cielo y Dios alimentó al pueblo de Israel Claro. a lo largo del desierto. 3 cosas. Dios da su carácter, Dios da su protección y dirección, la vara, y Dios da su sustento Claro. a un pueblo que no, la humanidad, a una raza que no merecíamos absolutamente nada, pero solamente a través de Jesús. Bien, el sustento que también es espiritual y físico, porque Jesús es el pan de vida. Claro. Bien. Wow, muy Entonces, bueno ahí eso. empieza a ser Tremendo. ¿no? Exactamente. Cada Ahora, cosa tiene un Sí. significado súper profundo. todo tenía un simbolismo, si bien todo simbolizaba a Jesús, todo simbolizaba también la vuelta, bien, de la raza humana a la vida eterna. Ah, ok. ¿Por qué? Y todo el proceso, digamos. Y todo este proceso. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo podemos volver a ser salvos, digamos? ¡Wow! Claro. Ya estaban acá, amigos queridos. Miren, vamos a poner acá. Hasta no sé qué tiempo estamos, si estamos bien. Estamos bien, estamos bien. ¿Estamos bien? Estamos bien. Tenemos Bueno. unos minutos más. Perfecto. Acá puse norte, sur, a ver si anda. No, ya metí la pata. Ahí que toqué. Ahí está. Bien. Bien. Norte, Ahí está. sur. Bien. Y acá ponemos este perfecto. Este. y oeste. Y acá oeste. Bien. Vamos a ir a algunos detalles importantes. Bien. La entrada, dijimos, estaba solo en el este. Bien. A ver si anda esto aquí y aquí. La Muy entrada bien, era acá. ahí está. Bien. Excelente. Ahí está. No me anda el lapicito, pero no hay problema. Ahí va. Acá estaba la entrada. Vamos a hacer acá un garabato aquí. Todo Esa es la bien, ¿no? entrada. Esta es la entrada. Bien. Bueno, quedó fea esta entrada, no importa. No pasa nada. Es Esta. para señalarla nomás. Esta. ¿En Y qué vamos lugar a hacer está? una flechita acá, miren. Así, tac, 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 tac. Es difícil con el cursor. Está. Bien. La entrada por acá. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo entrar al plan de salvación, por ejemplo, a través de mi transformación y mostrándole a Dios que yo soy una persona justa. No puedo entrar por el norte, no puedo entrar por el sur, no puedo entrar por el oeste, no puedo entrar a través de la ley de Dios. Yo Claro. no puedo entrar porque yo la quebré a la ley de Dios. Ujú. Yo solamente puedo entrar al plan de salvación a través del sacrificio de Jesús. Esto también echa en tierra, Nacho y amigos, aquella teoría que dice, en el Antiguo Testamento la salvación era por obras. Y en el Nuevo ¿y eso? Testamento la salvación es por gracia. Siempre fue por gracia. Por eso dice Pablo, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Perfecto, por justicia. Ahí está. Entonces justamente no fue que Abraham hizo, Abraham creyó, ¿no? Entonces todos tenían que creer en un futuro Mesías, ¿no? Hoy día creemos en un Mesías que realmente murió, ¿no? Y Claro. hay hasta registros históricos, ¿no es Ujú. cierto?, de la vida de Jesús. Entonces, amigos, ¿por qué, ahora sí, por qué el este? ¿Por qué el este? ¿Por qué el este? Muy buena pregunta, ¿Por qué no el Juan. norte? ¿Por qué no el sur? ¡Guau! Todo tenía, ¿no es cierto?, un significado. ¿Por qué el este? Bueno, en Génesis 3, bien, nosotros vimos ahí que el ser humano, Adán y Eva, cuando pecaron, fueron echados del Edén, ¿no es cierto? Ajá. Fueron sacados. Y cuando fueron echados del Edén, si ustedes recuerdan, quedó justamente un querubín con una espada, ¿no es cierto? Versículo 24, 3:24 dice... En la puerta. Exacto. Quedó revolviéndose la espada. Muy bien, buena memoria. Bien Nacho. ahí. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjate que dice Claro. el camino del árbol De la vida. de la vida.
¿Y hacia dónde fueron echados? Hacia el oriente, o sea, hacia el este. Hacia el este. Claro, fueron echados. Fueron echados hacia el este. Ahora teníamos que volver a la vida eterna. Por eso justamente, como decíamos al principio... En representación de eso, vos estás queriendo decir que en representación de ese momento donde fueron echados Adán y Eva por el este, en representación de eso, para volver a entrar al plan de salvación o volver a entrar al Edén, a la vida eterna o a la vida perfecta, había que entrar otra vez por el este. Exactamente. Muy bien, Nacho. Buena deducción. Bueno. Espectacular. El este, ¿no es cierto? Después que fueron echados hacia el oriente, allí, bueno, se apagó acá por no usarla, no hay problema. Después que fueron echados, ¿no es cierto?, hacia el este el ser humano. Ahí está. Ahí volvió, creo. A ver si estamos. Sí. Ahí está. Después que fueron echados, ¿no es cierto?, aquí hacia el este el ser humano, el este se transformó en la Biblia. Muchas veces vamos a encontrar un simbolismo de rebeldía del ser humano. Bien, o sea, si el ser humano sigue yendo hacia acá, ¿no es cierto?, hacia el este, es un ser humano que está rebelde, que está dando la espalda al plan de salvación. Ajá. Vamos a hacer acá. Uy, es difícil. Un ser humano hacia allá, ¿no es cierto? Da la espalda al plan de salvación. Pero el santuario siempre está apuntando al ser humano. No, muy bueno eso. Bien. Muy bueno. Porque Dios siempre apunta a la salvación del ser humano. Quiere la salvación del ser humano. Dios nos busca. Exacto. Nos busca para salvarnos. Y hay términos que siempre relacionan esta misma simbología, porque en la Biblia dice volveos a mi reprensión, dice Proverbios, por ejemplo. Volveos, vuélvanse. Shub en hebreo. O sea, date vuelta a 180 grados. Eso claro. Quiere decir shub, ¿no? Date vuelta. ¿Por qué date vuelta? Porque mi condición natural es estar rebelde y no querer saber más nada con mi salvación. ¿No es cierto? Voy hacia mi propia destrucción. Pero Dios me llama... sea, era casi en contra de la propia voluntad del ser humano hacer todo este ritual, digamos, que le recordaba al ser humano que necesitaba... Un salvador. Un salvador. Exactamente. Muy bueno. Y le recordaba al ser humano que tenía 3 problemas. Pecado, claro. Falta de justicia y se viene un juicio. El ser humano de espalda, ¿no? Pero que también tenía 3 problemas y 3 soluciones. Exacto. O sea, en cada una de estas partes. Cristo. A través de Cristo. Perfecto. Y cuando el ser humano se da vuelta y oye la voz de Dios, entra a los pies de la cruz. Porque justamente, como dijimos, bien, tenemos el altar del sacrificio, donde se quitaba la vida. Uy, estoy torcido acá. Donde se quitaba la vida al animal, ¿no es cierto? Cordero, por ejemplo, sin defecto. Claro. Simboliza la cruz. La limpieza de los pecados, bien, a través de la Biblia. Bien. Ajá. Justamente, y la santificación o transformación, ¿bien?, a través de Jesús, orando, pidiendo al Espíritu Santo a la iglesia y que quite los pecados. Tremendo. Y Jesús, porque acá en Salmo 84 había un velo aquí, ¿no? Había una cortina muy gruesa, ¿bien? Ajá. Y a este lugar solo entraban una vez al año el sumo sacerdote. Ajá. O sea que el sacerdote, quien no era sumo sacerdote, solo entraba hasta aquí y miraba como por fe lo que había del otro lado. ¿Bien? Pero justamente... Eso todos los días. Todos los días, ¿no? Claro. Y una vez al año... Y una vez al año entraba solo el sumo sacerdote aquí, ¿no es cierto? Simbolizando, ¿no?, justamente la purificación del santuario. Ahora... El sacerdote también simbolizaba a Jesús. Siempre. El trabajo de Jesús en la obra de salvación, digamos, del ser humano. Exactamente, porque Jesús es mi único intercesor. Claro. Y este velo, según Salmo 84, también vemos que simboliza también a Jesús. Todo simbolizaba a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo voy solo, con mi justicia, que es, ¿no es cierto?, como trapo de inmundicia, dice la Biblia, a presentarme delante de la presidencia del universo, estoy frito. En el juicio me va mal. Claro. Pero Jesús se pone, ¿no es cierto?, como mi intercesor. Y justamente Jesús es quien el día del juicio me ayuda. Ahora, quedó pendiente, Nacho, si me permitís. Sí, te iba a decir, las 5 columnas, los 4 espacios. Ahí está, queda 1, 2, a ver si me puedo poner. ¿Qué quieren decir acá las 5 columnas y los 4 espacios? Tenemos 4 espacios, 4 entradas. Ya dijimos que acá había 3 entradas, o sea, simbolizando siempre la Trinidad, o sea, la presencia de Dios, la presidencia del universo, las 3 personas. Sí. Bien, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, acá había 4 entradas. Hay varios textos que nos hablan, muchos textos,
que nos explican cómo en el antiguo cercano oriente ellos se referían a la totalidad de la tierra. ¿Bien? Entonces tenemos la tierra aquí. Bien, está un poquito volada, no se preocupen, pero bueno, imagínense. No, re bien, mirá la caligrafía. Ahí está, imagínense que esta es la tierra. Uy, no, esto no. Me quedó cerquita África. Bueno, entonces imagínense que aquí está la tierra, bien, y justamente a la totalidad de la tierra, ellos le decían los 4 puntos de la tierra. Tremendo. O los 4 ángulos, se puede traducir como ángulos, como puntos, bien. Ajá. Como esquinas específicamente, los 4 esquinas Ajá. de la Tierra. Bien, a veces está traducido como puntos cardinales, simbolizando como ángulos, toda la Tierra. toda la Tierra. Así le llamaban. No me digas que esos 4 espacios quiere decir eso. Exactamente. Toda Aquí la Tierra. Todos tenemos acceso, bien, No, justamente muy bueno. a entrar aquí, ¿no es cierto?, al atrio y al proceso de transformación a través de Jesús. ¡Wow! Y justamente, ¿por qué tenemos aquí? Y acá ya tenemos una pista para entender por qué había 12 panes y no 3 o 7. ¿Por qué había 12 panes aquí? ¿Por qué había 12 panes ahí? ¿Por qué había 12 panes ahí? 6 y 6. Exacto. Y acá vamos a poner alguna otra Sin pista. levadura. Sin levadura, o sea, símbolo de pecado, que ya dijimos. Claro, o sea, sin pecado. Exacto. Y acá vamos a poner alguna otra pista. A ver. Las tribus, ¿cómo se dividían acá? Porque algunos dicen, no, 12 es por los apóstoles. Y bueno, era el Antiguo Testamento. Ah, entonces 12 por las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. Eran justamente 12 tribus de Israel. Pero en un momento Dios dividió a José y le dijo a tus 2 hijos, Manasés y Efraín, ellos van a recibir, ¿no es cierto?, la heredad y el nombre, ¿no es cierto?, continuó, ya no fue más José. Así que eran 13 tribus. No, claro. ¡Wow! ¿Y qué pasó acá? ¿Por qué ese 12? ¿No es cierto? Entonces, justamente, porque aquí alrededor estaban, todo aquí alrededor del santuario, yo estoy rayando todo acá. Está bien. Todo alrededor del santuario, está bueno. Aquí se posicionaban los levitas, la tribu de Leví. ¿Para qué? Para ayudar en las actividades del santuario. Upa. Bueno, no importa, ustedes se imaginan. Está bien, alrededor de este santuario, vamos digamos. Vamos a poner acá Leví. La tribu de Leví. ¿No es cierto? La tribu de Leví. Todo alrededor del santuario. Para enseñar y para ayudar en el santuario. Okay. Entonces, una tribu quedaba ayudando ahí y ahora iban a quedar 11. Por eso Dios pide que José y sus 2 hijos pasen a formar parte de esas tribus. Y se mantenía el número 12. No es porque Jacob tuvo 12 hijos, no. Dios elige una persona que tendría 12 representantes. También Jesús elige 12 apóstoles como número simbólico. No estamos hablando de magia, no estamos hablando de ninguna cosa rara. Estamos hablando de símbolos. ¿Y qué simbolizaba justamente el 12? Dijimos que el 3 simboliza la presidencia del universo. Y aquí Dios había pedido que las tribus se posicionaran justamente 3 tribus al norte, no 3 tribus bueno. al oeste, se acampaban al este, acampaban así, ¿no es cierto? Bueno, disculpen las carpas. mi ineficiencia con este lapicito acá. Discúlpenme las carpas. Discúlpenme las carpas y hasta que yo me adapte a esto. Ahí está. Bien, ahí, a ver si pudiera. Una. Tenemos una carpita, vamos. No, ya está. Demasiada calidad. Bueno, pará, no. Entonces tenemos 3 Ahí está. aquí también, al Ahí sur. está. Y aquí al oeste Al tenemos oeste también. 3 carpas. ¿Por qué Dios pidió ese orden específico? ¿Por qué no otro? ¿Se dan cuenta que se mantiene el simbolismo de la totalidad de la tierra, los 4 ángulos? Los ¿bien? 4 ángulos, la Trinidad. La Trinidad representada en los 4 ángulos. ¿A través de quién? De su pueblo. Porque bueno, Él iba a ir quitando el pecado, haciéndonos parecer cada vez más a ese Mesías, a Cristo, ¿bien? Y mostrar delante de todo el mundo lo que Él puede hacer. Puede limpiar mis pecados, pagar mi culpa, transformarme y en el día del juicio ser mi intercesor para que yo pueda ser salvo. Eso es el producto de lo que es acercarse a Dios y darse vuelta si uno estaba yendo hacia la rebeldía, para volver a entrar a el árbol de la vida, al plan de salvación. ¡Wow! Tremendo. Todo esto, ¿no es cierto? La mente empieza a hacer... Sí. ¿Cómo estaba todo esto ahí en un santuario, ¿no es cierto? Que uno parecía que, bueno, esto no servía para mucho. ¿Por qué tantos símbolos? ¿Por qué tanta cosa? Justamente todo el plan de salvación estaba aquí en cada detalle. No, pero aparte, imagínate haciéndolo
todo esto lo hacían todos los días, de ir a llevar su ofrenda, ¿no? En realidad, ¿Cómo el era? sacerdote a la mañana y a la tarde, a la tardecita, ¿no es Ahí cierto?, va. sacrificaba por el pueblo. Y el pueblo, como dijimos, eso simbólicamente, no es Sí. porque algunos me preguntaban, ¿no? Pastor, ¿quiere decir que cada vez que pecaban tenían que traer un cordero? Porque pasarían trayendo corderos. Claro. No, No habría simbólico. tantos corderos para poder hacer Sí, eso. pobrecito. Claro. Y justamente, es más, Salmos 84 hace una visita virtual a través de un lenguaje simbólico de cada mueble. Wow. Hace una visita virtual a todo este santuario y justamente hasta expresa cómo se sentía y lo que hacían ellos, porque ellos venían como familia cantando, dijimos acá. Ajá. Traían el animal y cuando ponían las manos sobre el animal simbolizando sus pecados, de arrepentimiento y confesando sus pecados, bien, y el papá de la familia quitaba la vida al cordero, bien, ahí cambiaban sus cantos y se ponían tristes, lloraban. Y el Salmo 84 dice eso, cambiarán sus lágrimas en fuente, ¿no? Porque después que venía la fuente, la limpieza de los pecados a través de la muerte de ese animal inocente, simbolizando la inocencia del Salvador del mundo, del Hijo de Dios, Claro. que moría por nosotros. ¡Wow! Es una cosa espectacular, toda la explicación, todos los detalles que hay. Y quería volver a esto de que, bueno, lo hacían durante todo el año, estaban estos rituales y demás. ¿Cómo no te emocionaste? Sí. ¿Cómo no emocionarse? Sí, cómo no emocionarnos. Por ¿no es cierto? supuesto, Con con esa el simbología amor de Dios. del amor de Dios, exactamente. Y me imagino cómo quedaba en ellos, ¿no? Cómo aprendían todo esto, ¿no? En cada símbolo que había, en cada Exacto. parte de este santuario, y cómo iban aprendiendo acerca del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Porque me imagino que debe haber sido terrible agarrar, no importa cada cuánto sea, Exacto. aunque sea una sola vez en la vida, matar un animal debe Claro. ser terrible. No lo hice Exactamente. nunca y no lo quiero hacer. No claro. me imagino lo que debe haber sido, ¿no? Claro. El corderito, encima que el corderito es un animal manso, que se queda Exacto. quieto, que no hace nada, Exacto. no se revela, no nada, ¿no? Simbolizando a Jesús justamente. Un gran aula, ¿no es cierto? Un gran parte aula impresionante, didáctica. pero como vos decís, o sea, que impacta los sentidos de una manera tremenda, Exacto. en todos los sentidos. Y tenía que quedar grabado, yo creo que Dios es muy sabio, tenía que quedar grabado en nuestra mente las consecuencias terribles de nuestras equivocaciones. Ujú. Porque alguien tenía que pagar con nuestra culpa y no era de cualquier forma, no era que bueno, ya hasta la próxima sé lo mejor. Claro, No, claro. alguien tenía que pagar justamente porque si no, todos podrían decir, bueno, yo también me equivoco y la próxima lo haré mejor. Ujú. No, alguien tenía que pagar con su propia vida. Y justamente por eso hablamos de todo este proceso de transformación. Dios quiere devolver el bienestar al ser humano porque Dios hizo al ser humano para ser feliz y para vivir sin muerte, sin degradación, ¿no es cierto? Ese fue el plan de Dios. Y la muerte de Jesús hizo posible volver al árbol de la vida. Wow. Tremendo. ¿Qué es lo que más te emociona a la hora de pensar en Jesús, en el plan de salvación, viendo todos estos detalles? No sé, la primera vez que lo viste o cada vez que lo volvés a explicar, a ver cada una de las partecitas y todo, ¿qué es lo que más te moviliza, ¿no? Bueno, por dentro? no solamente, lo que más siempre me moviliza es su muerte, ¿no es cierto? Es su entrega voluntaria, teniendo el poder del universo, siendo el presidente del universo, ¿no es cierto? Tener la potestad de cambiar todo, de rehacer otra raza. Nos amó tanto, tanto, tanto que entrega su vida, se entrega a sí mismo teniendo todo para él. Claro. Se hace uno de nosotros ya con tantos años de debilidad, porque Dios hizo al hombre perfecto en gran manera, Adán y Eva, tan degradados. Cuando Él llega al mundo ya estábamos tan degradados, ¿no es cierto? Y muere por nosotros, pero no solamente eso, sino que en segunda instancia también cómo se fija Dios en cada detalle de nuestra vida. Ujú. Se tomó el trabajo de darnos un aula con cada detalle. Y así también en nuestra vida individual y personal, con nuestras experiencias, ¿no es cierto? Y Él trabaja en esas experiencias también de forma tan detallista como cuando enseña. Tremendo. Wow. Para ir cerrando, Víctor, ahora sí, mira, hasta Juan estaba recién ahí cerquita, medio emocionado, mirando los detalles de todo este santuario, toda esta explicación increíble. Para cerrar con la esperanza de que todo este sufrimiento que todos vivimos de una u otra manera, gente que nos está mirando por ahí, que tal vez está dejando su comentario y todo,
¿Cuál podría ser ese mensaje final de decir, bueno, estamos acercándonos al final de la historia de la humanidad como la conocemos y Jesús viene? Exactamente. Bueno, la Biblia habla mucho de un juicio, ¿no es cierto? De esto se podría hablar capaz en una segunda instancia, capaz el pastor Johnny también. La Biblia habla mucho de un juicio que nosotros proféticamente entendemos. Después se podría hablar de esto, de que ya comenzó. Bien, wow, ya comenzó algunas etapas del juicio. Bien, y entendemos que ya estamos a las puertas de la venida de Jesús. Y esto creemos todas las religiones, sea la denominación que seas, todos creemos en la segunda venida de Jesús. Y la segunda venida de Jesús también implica un juicio. Ajá. El tiempo es corto. Y Jesús murió por cada uno de nosotros, y creo que vale su sangre, vale mucho. Y su amor vale mucho como para poder responder y no sigamos dándole la espalda al plan de salvación, sino que podamos aceptar su sacrificio, su transformación y su intercesión para que en el día del juicio podamos ser salvos. ¿Qué hacer ahora si alguien está mirando en este momento y dice, ¿qué hago? Es la primera vez que estoy escuchando un mensaje como este. ¿Qué hago? Bueno, ¿qué haces? Lo que recomendamos aquí es que puedas solicitar con nosotros un estudio de la Biblia. No te preocupes que no va a ser extenso, no te preocupes que va a ser difícil, no te preocupes si nunca en tu vida abriste la Biblia, jamás. Y por ahí decís, he abierto alguna vez y leí alguna cosita, no entendí. Para hacerlo más fácil, más sencillo y al alcance de todos, y para que puedas tener un encuentro especial con Jesús, con ese Dios que murió por vos. Bueno, comunícate con nosotros. ¿A qué número, Nacho? 095-729588. 095-729588. Ahí está. Quiero estudiar la Biblia. WhatsApp. En WhatsApp, exactamente, fácil. Exacto. Para poder empezar a dar los primeros pasitos en conocer todas estas verdades increíbles que Dios tiene para nosotros. Y si no tienes WhatsApp, por ahí en las redes donde estás mirando, YouTube, no sé, bien, podés poner allí, quiero el estudio, y nos vamos a comunicar con vos. Excelente. Víctor, muchas gracias. A vos, Nacho. Gracias por el tiempo y gracias por todas estas explicaciones. Adiós. Y por el tiempo que te has tomado en estudiar todo esto, que son un montón de cosas y que nos quedaron súper claras. Así que muchas gracias, de verdad. Me alegro mucho. Gracias, Nacho. Gracias. Gracias a ustedes también que nos están acompañando, que se quedaron hasta el final. Recuerden siempre que pueden dejar su comentario, que pueden dejar su me gusta, que pueden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y compartir este episodio también con quien crean que puede ser de gran bendición. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí un episodio más de Y Si Fuera Cierto Podcast. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.